Los libros son puertas a otros mundos que están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan, que te sorprenden, que te hacen reír y llorar. Mundos que dejan huella en tu vida porque te hacen más humano y más libre. Mundos creados por autores que te llevan de viaje rompiendo las reglas del tiempo y del espacio. En cada libro espera un mundo inagotable, para ti, para mí, para todos. Un mundo que seguirá tras la puerta esperando a que lo revivas siempre que quieras. Ya lo dijo Umberto Eco, cuando leemos un libro no tenemos que preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Yo me llamo Irene Rodrigo y me encanta leer sumergiéndome en el mundo que hay detrás de cada libro y de su autor. Por eso te invito a que te vengas conmigo a una aventura que es emoción, diversión y descubrimiento. El viaje de los libros. Bienvenido a Léeme. Si te preguntaran cómo eres, ¿qué palabras utilizarías para describirte? Existen cientos de adjetivos para describirnos. Alegre, sincero, olvidadizo, amable, inteligente, sensible. La lista es interminable. Podemos definirnos de muchísimas maneras y creernos que realmente somos esas palabras. Pero la verdad es que todos sentimos alegría y tristeza, curiosidad y aburrimiento, amor y odio. El yin y el yang, el sur y el norte, los polos opuestos. Todos somos todo. Cada uno de nosotros es muchas personas a la vez. Como hacían los actores de la antigua Grecia, cada día nos ponemos una máscara antes de salir de casa y nos convertimos en alguien simpático, en alguien malhumorado o en alguien que quiere pasar desapercibido. Y al día siguiente nos cambiamos la careta. Pero por mucho que intentemos disimular, nuestra verdadera esencia siempre asoma por los agujeros de la máscara. Puedes aparentar con un rostro, engañar con las palabras, pero el que está debajo sigue siendo tú con tu alegría, tu motivación, tu rabia o tu desasosiego. ¿Alguna vez has sentido una pena profunda? ¿Y no has tratado de aliviarla volcando en un diario tus pensamientos más negros? Fernando Pessoa fue uno de los escritores portugueses más reconocidos a nivel internacional y quizás uno de los poetas a los que mejor ha tratado la historia. Aunque tuvo una vida breve y rutinaria, esta no estuvo exenta de emociones, algunas de ellas muy oscuras. Fernando Pessoa, durante gran parte de su vida, estuvo enfrascado en la creación de un libro muy especial, el libro del desasosiego, una especie de diario desigual escrito en prosa poética que no vio la luz hasta después de la muerte del poeta. Como muchos escritores, artistas y genios, Fernando Pessoa sintió el desasosiego de la vida, pero a diferencia del resto, él no lo sintió solamente en sus propias carnes, sino que lo vivió también a través de muchas otras personas. ¿Cómo es esto posible? Hoy lo descubrimos en Léeme con el libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. En 1913, con 25 años y sobreviviendo en Lisboa con trabajos varios, Pessoa publicó un texto titulado En el bosque de la enajenación. En este fragmento está el origen de su libro del desasosiego y el título no puede ser más descriptivo de lo que nos encontraremos en esta obra misteriosa. Durante gran parte de su vida, Pessoa se sintió enajenado, deprimido, a veces hasta directamente loco. Y en el libro del desasosiego se respira precisamente eso, apatía, tedio, aburrimiento de vivir. Pessoa lo concibió como una especie de diario de fragmentos, como un collage compuesto en su mayor parte por penas, pero también por algunos repentinos descubrimientos de las cosas hermosas de la vida. En el libro del desasosiego, Pessoa nos habla del amor, de la amistad, del arte, de la literatura, de Lisboa. Nos habla al fin y al cabo de la vida, pero de una vida triste, llena de desasosiego. A ver un momento, la frase anterior ponía que era de Álvaro de Campos, pero no estábamos hablando de Fernando Pessoa. Sí, y continuamos hablando de Fernando Pessoa, porque Álvaro de Campos también era él. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una especie de seudónimo? No, Fernando Pessoa no tenía seudónimos, tenía heterónimos. Mirad, cuando un escritor utiliza un seudónimo, en realidad continúa siendo él mismo, solo que firmando con otro nombre.
Y Fernando Pessoa no hacía esto. Él creó verdaderas personalidades independientes de él mismo, cada una de las cuales tenía un estilo de escritura completamente diferente al de los demás. Y a cada uno de estos personajes él los llamó heterónimos. Muchos autores de la historia han utilizado seudónimos, desde Stendhal a la autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, que en 2013 publicó su primer libro bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Pero Pessoa fue el primero en crear todo un entramado de autores supuestamente independientes de él mismo. Comparando su creación con el teatro, donde hay muchos personajes y cada uno es distinto de los otros, Pessoa la denominó drama emergente. Me duelen las superficies de las aguas, de los estanques que he creado en sueños. Es mía la palidez de la luna que vislumbro sobre paisajes de bosques. Es mi cansancio el otoño de los cielos estancados que recuerdo y no he visto nunca. Me pesa toda mi vida muerta, todos mis sueños no tenidos, todo lo mío que no ha sido mío. En el azul de mis cielos interiores, en el tintinear a la vista del correr de mis ríos en el alma, en el vasto e inquieto sosiego de los trigos en las planicies que veo y que no veo. En el año 1914, después de un brote de inspiración que le llevó a escribir 30 y tantos poemas en verso libre de una sola sentada, Pessoa dio a luz a su primer heterónimo, Alberto Caeiro. Más tarde, ese mismo año, surgirían los dos siguientes, Álvaro de Campos y Ricardo Reis, que además eran discípulos de Caeiro, el primer heterónimo. Estos son los tres heterónimos más populares y prolíficos de Fernando Pessoa, pero no son los únicos. Se conocen hasta 72. Cuando era niño, Pessoa se entretenía creando amigos imaginarios que le ayudaban a sobrellevar una infancia muy aburrida en Sudáfrica, país al que se fue a vivir después de que su madre se casara con un cónsul portugués. Pessoa reconoció que en estos amigos imaginarios estaba el origen de sus heterónimos. Él creía que Campos, Caeiro, Reis y todos los demás eran personas independientes a él mismo, con una visión determinada de la realidad, y que además escribían en un estilo en el que él, Pessoa, jamás escribiría. De hecho, él le decía a sus lectores que no se molestaran en buscar en sus textos ideas o sentimientos que pudieran serle propios, porque él jamás había escrito nada de eso. De hecho, Pessoa publicaba artículos y poemas bajo su nombre y luego rebatía sus argumentos con el nombre de sus heterónimos, algo cuanto menos curioso. Pessoa ideó incluso biografías para cada uno de sus heterónimos. Alberto Caeiro, por ejemplo, murió de tuberculosis a los 26 años. En sus poemas, Caeiro alababa sobre todo la naturaleza y la sencillez. Ricardo Reis, por su parte, fue un poeta mucho más clásico, mucho más formal. A él se le pierde la pista en Brasil, después de que se exilie por motivos políticos. Otro grandísimo escritor portugués, José Saramago, continuó con la vida imaginaria del heterónimo en su novela El año de la muerte de Ricardo Reis, en la que además el heterónimo se reencuentra con su creador, con Fernando Pessoa. De estos tres heterónimos, Álvaro de Campos fue el más vanguardista. Él escribía larguísimas odas en las que alababa las máquinas, la modernidad, el momento presente. Él, sobre todo, es conocido por sus oxímoron, por frases paradójicas que dejaba caer en sus poemas y en sus cartas. Hemos hablado de Campos, de Caeiro, de Reis, pero ¿cuál es el heterónimo que está detrás del libro del desasosiego? Fernando Pessoa nos dice que el autor de esta autobiografía sin acontecimientos, como reza su subtítulo, es un tal Bernardo Soares, un ayudante de tenedor de libros que vive en un minúsculo y solitario apartamento de la ciudad de Lisboa. Sin embargo, Soares no fue el primer heterónimo escogido para ser el autor del libro del desasosiego. El primer texto compuesto para este libro, El bosque de la enajenación, fue firmado por el propio Pessoa, y el siguiente, Aspectos, está firmado por Vicente Guedes, un heterónimo de muy escasa producción. En un principio, Pessoa se planteó que Guedes sería el autor de una colección de fragmentos que debía ser la semilla del libro del desasosiego. Sin embargo, en 1932, Pessoa se decide por Soares y empieza a recopilar fragmentos ya publicados y a escribir otros nuevos para que juntos formen parte del futuro libro del desasosiego. En la primera página de este libro podemos leer: Libro del desasosiego, compuesto por Bernardo Soares, ayudante de tenedor de libros de la ciudad de Lisboa. Sin embargo, Pessoa finalmente se atribuye la autoría de este libro. ¿Por qué?
Aquí empieza el misterio del libro del desasosiego. ¿Dónde acaba Suárez y dónde empieza Pessoa? El poeta reconoció en una carta que Suárez era un semiheterónimo, porque aunque no era su personalidad, tampoco era radicalmente distinta, sino que se trataba más bien de una mutilación de ella. Pessoa decía que Suárez era él mismo, pero sin el raciocinio ni la afectividad. Algunos teóricos piensan que Suárez era algo así como una máscara que el poeta se colocaba cuando quería escribir todo aquello que no se atrevía a publicar con su propio nombre. Todos tienen, como yo, un corazón exaltado y triste. Los conozco bien. Unos son dependientes de tiendas, otros son oficinistas, otros son comerciantes de pequeños comercios. Otros son vencedores de tascas y cafés, generosos sin descubrirlo en el éxtasis de la palabra egotista, o contentos en el silencio del egotismo avaro sin nada que guardar. Pero todos, cuitados, son poetas y arrastran ante mis ojos, como yo ante los suyos, la misma miseria de nuestra común incongruencia. Todos tienen, como yo, el futuro en el pasado. Quizás Pessoa se sentía más seguro tras la máscara de Suárez, porque a diferencia del resto de los heterónimos, con él compartía muchas cosas, empezando por el propio estilo de escritura. Pero no solo eso, ambos eran unos inadaptados sociales, tenían empleos similares, se aburrían con la vida, carecían de amor y además reaccionaban de la misma manera ante los mismos estímulos. Así que, ¿quién escribió el libro del desasosiego? ¿Fue Suárez? ¿Fue Pessoa? Que cada cual saque sus propias conclusiones. Podemos considerar el libro del desasosiego como un diario de fragmentos, aunque estos fragmentos no estén fechados. De hecho, cada edición del libro del desasosiego contiene unos fragmentos distintos y a medida que se va descubriendo nueva obra, nuevos textos de Fernando Pessoa, el libro del desasosiego crece y crece todavía más. El diario es un género literario cultivado no solo por escritores, sino por todo tipo de artistas y todo tipo de intelectuales. Pero va más allá. Muchos de nosotros también tenemos un diario personal en el que volcamos nuestro día a día, nuestras preocupaciones o todo aquello que queremos recordar. Llenamos sus páginas con fotografías, con recortes de prensa, con entradas de cine o con billetes de viaje memorables. Para ver otros ejemplos de diarios célebres, he seleccionado 3 muy interesantes que pertenecen a personajes de la historia del arte muy diferentes entre ellos. El primero es Cesare Pavese. Él fue un escritor y poeta italiano que plasmó 15 años de su vida en un diario personal que se publicó póstumamente con el título El oficio de vivir. Uno de sus fragmentos dice lo siguiente: ¿te asombras de que otros pasen junto a ti y no sepan, cuando tú pasas junto a tantos y no sabes, no te interesa, cuál es su pena, su cáncer secreto? Pavese escribió este fragmento poco antes de suicidarse en el año 1950. Lo último que escribió en su diario fue esto: todo esto da asco. Basta de palabras. Un gesto. No escribiré más. 44 años después de Cesare Pavese, también se suicidó otra persona, el mítico líder de la banda Nirvana, Kurt Cobain. En el año 2003 se publicaron póstumamente sus diarios, en los que no solo está el día a día del cantante, sino que además contienen reflexiones, canciones y también dibujos de Kurt Cobain. Uno de los fragmentos dice esto: me gusta la pasta, las tortugas, las chicas de ojos extraños, escribir, leer, tener la boca cerrada, decorar pasteles, montar a caballo, limpiar pistolas, las imitaciones de la actriz Sally Struthers, las piñas coladas y que me coja la lluvia, etcétera, etcétera. La lista continúa. Como veis, este estilo es muy distinto al de Pavese. Y en el mundo del arte pictórico tenemos el ejemplo del surrealista Salvador Dalí. En su diario de un genio, Dalí dice cosas como la siguiente: a mí me fascinaban las caderas blandas y rollizas de Hitler, siempre tan bien enfajadas en su uniforme. Cada vez que empezaba a pintar la correa de cuero que partiendo de su cintura pasaba al hombro opuesto, la blandura de aquella carne hitleriana, comprimida bajo la guerrera militar, suscitaba en mí tal éxtasis gustativo, lechoso, nutritivo y wagneriano que mi corazón palpitaba violentamente, una emoción tan rara en mí que ni siquiera me ocurría en la práctica del amor. Como veis, cada uno de estos personajes tiene su estilo y también tiene su propio humor. ¿Quién es el
el narrador en un diario. ¿Es su autor? En el caso del libro del desasosiego parece que la cosa no está muy clara. Casi todos los fragmentos están escritos desde el punto de vista de Bernardo Suárez, a quien el propio Pessoa describe en el prólogo que él mismo escribe para esta obra. Pessoa dice que ve a Suárez regularmente en un restaurante que ambos frecuentan. Lo describe como un hombre más alto que bajo, delgado, de cara pálida y vestido con desaliño. Dice que parece inteligente, pero que es difícil comprobarlo porque siempre aparece envuelto en un halo de abatimiento y de angustia. Esta es la esencia que Suárez no puede ocultar, la del desasosiego. Pessoa dice que un día habla con él y que descubre que tuvo una infancia solitaria y que lleva una vida sin amigos y exenta de cualquier tipo de alegría. Parece como si Pessoa se estuviera describiendo a sí mismo. Su infancia no fue triste, pero sí que estuvo llena de nostalgia por Portugal, un país que amaba y al que solo pudo volver con 17 años. Además, Pessoa tampoco tuvo muchos amigos a lo largo de su vida, y el mejor de ellos, el también poeta Mário de Sá Carneiro, se suicidó en 1916 con solamente 25 años, dejando a Pessoa solo y muy triste por esta ausencia. ¿Suárez? ¿Pessoa? La eterna pregunta. Sea como sea, está claro que Fernando Pessoa no ha sido el único en sentirse múltiple, como él mismo decía. ¿Será verdad que todos sentimos en alguna ocasión que varias personas conviven en nuestro interior? Vamos a comprobarlo. Sí, a veces te dice una cosa, otro te dice otra, sí. Todos nosotros como seres humanos tenemos de hecho dos seres que existen dentro de nosotros. Existe el bien y existe el mal. Es cuestión de nosotros escoger cuál camino tomamos, ¿no? Soy muy de los pies en la tierra y no, esas cosas no... Unas veces hablan para bien y otras para mal, pero al final acabo haciendo lo que me da la gana. Llevo a hacer muchas cosas a la vez, entonces puede que en ese momento no sean personalidades, sino que yo sea una especie de pulpo, ¿no? Que diga, estoy pensando en una cosa, tengo que hacer otra, tengo que hacer aquello. Yo creo que sí, pero depende de las circunstancias, no sé, algunas veces pues no, que me da por pensar cómo sería, no sé, si hubiese tenido otra vida, en fin. Es una persona que vive básicamente en cualquier situación juzgándome a mí mismo en cierta forma, diciéndome, oye, esto está bien, está mal. Cuando tengo que decidir algo, por ejemplo, una parte dice, hace esto y otra parte dice que no, por ejemplo. No, a veces soy un poco más demonio que ángel, pero bueno, también depende de las circunstancias. En vez de ir a una excursión, pues me fui con una amiga a Calpe, ¿sabes? Y una voz mía decía, no vayas que vas a liarla, y otra voz decía, ve porque te vas a divertir. Definitivamente es una dualidad. Esa dualidad está presente en mi vida todos los días. Como Suárez, Pessoa nunca tuvo mucha suerte en el amor. De ahí que ambos se sintieran tan solos y desasosegados. El escritor Antonio Tabucchi dijo que Pessoa escogió la literatura simplemente porque no podía escoger el amor. Pero al menos él tuvo una enamorada a lo largo de su vida. Se trató de Ofelia Queirós, una joven lisboeta a la que el poeta llamaba cariñosamente Ofeliña. Fernando y Ofelia estuvieron juntos a principios de los años 20, hasta que el escritor, enajenado por los excesos con el alcohol, decidió romper las relaciones e internarse para tratar sus nervios. De hecho, Ofelia ya sospechaba que algo no iba bien con su novio. A veces él se presentaba en su casa diciendo que el invitado no era él mismo, sino su heterónimo Álvaro de Campos, y empezaba a comportarse de una forma inconexa y disparatada. Pessoa admiraba a Shakespeare y de alguna manera podemos ver su historia con Ofelia Queirós como un reflejo de la historia de Hamlet y Ofelia, aunque la locura de Pessoa no era fingida como la del príncipe danés, sino que era real. Pero tampoco Ofelia Queirós se vuelve loca como la Ofelia de Hamlet, sino que más bien constituye un remanso de paz para un Pessoa cada día más enajenado. Curiosas coincidencias de la literatura. No podemos amarnos, hijo mío. El amor es la más carnal de las ilusiones. Escucha, amar es poseer. ¿Y qué posee quien ama? El cuerpo. Para poseerlo será necesario hacer nuestra su materia, comerlo, incluirlo en nosotros. Y esa imposibilidad sería temporal, porque nuestro propio cuerpo pasa y se transforma. Porque nosotros no poseemos nuestro cuerpo, poseemos únicamente nuestra sensación de él. Y porque una vez poseído ese cuerpo amado, se tornaría nuestro, dejaría de ser otro. Y el amor por eso, con la desaparición del otro ser, desaparecería. La saudade.
ese sentimiento tan portugués que parece que los que no somos de allí no tenemos una palabra con la que definirlo exactamente. Soares, o Pessoa, como prefiráis, como buenos portugueses también nos hablan de la saudade en su libro del desasosiego. Y para intentar entender un poquito mejor de qué se trata este sentimiento, nos hemos venido a hablar con Alexandre y con Pedro, que son dos portugueses que están viviendo en España. Boa tarde, Alexandre, Pedro. Boa tarde. Y bueno, para intentar un poco adentrarnos ya desde el principio en este sentimiento, vamos a tratar de hacer la entrevista en portugués, toda la entrevista en portugués, para ver si así la conversación se impregna de esta saudade. Então, Alexandre, Pedro, há quanto tempo que estão a viver em Espanha? Eu estou a viver em Espanha há meio ano. Eu vivo em Espanha há um pouco mais, 1 ano e 3 meses mais ou menos. E o que é a saudade para vocês? A saudade é lembrar algo e querermos repetir outra vez. É esse sentimento que queremos renovar. É uma palavra muito portuguesa. É difícil explicar a alguém que não é português o que é a saudade. Em espanhol seria o extraño algo. Esta seria a forma mais simples de traduzir saudade, mas vai muito mais além do que é do extrañar, que é em espanhol. É um sentimento mais profundo que não tem a ver com... não é negativo, pode ser negativo ou positivo. Uma pessoa que não é de Portugal pode sentir saudade? Sim, claramente que sim, não utilizando outras expressões, mas sim, a saudade é um sentimento que todos nós podemos sentir. Não sabe que o sente, mas certeza que o sente. Qual é a diferença entre a saudade, por exemplo, outro sentimento como a nostalgia? Saudade um bocado como o sentimento de querermos voltar a sentir uma nostalgia. São coisas que se complementam. Acho que a saudade é algo assumido que tu gostas, mas que não podes usufruir naquele momento. Ligado às tuas raízes, ligado à tua família, ao teu país, à comida que tu gostas de comer, a tudo. E agora que vocês estão a viver fora de Portugal, estão a sentir saudade também? Claro, eu sinto saudades das pequenas coisas, da minha família, dos pequenos gestos, das pessoas, das ruas, dos cheiros. Apesar de ser uma cultura muito idêntica, acho que a saudade vai connosco onde a gente está. A saudade não se limita às pessoas que estão fora ou às que estão dentro. É um sentimento genérico de coisas que nos recordam boas coisas e que nós gostaríamos de experienciar nessa altura. A saudade não é um problema, é algo bom que nos faz recordar as nossas origens, aquilo que gostamos, os bons sentimentos passados. Bueno, yo he pensado que a lo mejor nos ayuda un poco también a entender este sentimiento de la saudade el que Alexandre y Pedro nos lean un fragmento del libro del desasosiego en portugués para ver cómo suena el idioma y si nos recuerda un poquito a este sentimiento de la saudade. ¿Os apetecería leerlo? Os sentimentos que mais doem, as emoções que mais pungem, são as que são absurdas. A ânsia das coisas impossíveis, possivelmente porque são impossíveis. A saudade do que nunca houve. O desejo do que poderia ter sido. A mágoa de não ser outro. A insatisfação da existência do mundo. Soares lleva la saudade al extremo y nos dice que él mismo es una vaga saudade, pero no del pasado ni del futuro, sino del presente. Una saudade anónima, múltiple e incomprendida. Soares y Pessoa se sienten tan intranquilos y desasosegados que llegan a hablarnos del tedio. El tedio es un sentimiento que tiene un importante papel en el libro del desasosiego. Se le nombra cada pocas páginas y se le dedican fragmentos enteros. Soares da varias definiciones de este sentimiento del tedio, pero yo me he quedado con esta. No es el tedio la enfermedad del aburrimiento de no tener nada que hacer, sino la enfermedad más grave de sentir que no vale la pena hacer nada. Desasosiego llevado al límite. Fernando Pessoa pensaba que el origen de sus heterónimos era la histeria. Con solo 19 años dejó escrito que la causa de su infelicidad era que se encontraba dividido en dos mitades completamente opuestas y que cuando una triunfaba sobre la otra, él sufría, cosa que ocurría bastante a menudo. Pessoa, que era consciente de su talento, empezó a creer que los desórdenes psíquicos estaban relacionados con la genialidad y comenzó a acumular libros que estudiaban esta relación.
Al final nuestro poeta llegó a una conclusión, la de que la genialidad es el resultado de una suma tan simple como aterradora, la de la inteligencia con la neurosis. Como se pregunta Bernardo Soares en el libro del desasosiego, ¿de qué nos sirve ser genios si al final un hombre solo puede aspirar a ser tenedor de libros? El mito del genio loco es común en el imaginario colectivo. De Ludwig van Beethoven, el compositor, se decía, por ejemplo, que la sordera lo volvió muy irascible y que incluso llegó a coquetear con el suicidio. Él no se suicidó, pero quien parece que sí lo hizo fue el pintor impresionista Vincent van Gogh, aunque solo después de soportar toda una existencia de excesos con el alcohol y de maltrato psicológico por parte de su padre. Otro genio, John Nash, premio Nobel de Economía, sufrió esquizofrenia durante casi toda su vida y, de hecho, su lucha contra la enfermedad fue retratada en una película, en Una mente maravillosa. ¿Confundimos enfermos con locos? Muy probablemente, pero la verdad es que muchos genios que simplemente estaban enfermos pasarán a la historia como locos geniales. ¿Y tú qué crees? ¿Hace falta estar un poco loco, al menos, para ser un genio o un artista? ¿Quién está detrás de toda la tristeza y el tedio del libro del desasosiego? ¿Es Soares un heterónimo? ¿Es un semiheterónimo? ¿Es un simple seudónimo? ¿Se trata de un personaje de ficción o es Pessoa mismo? Si bien leyendo a Campos o a Reis uno tiene la sensación de estar realmente ante un poeta independiente a Fernando Pessoa, esto no ocurre cuando se lee a Bernardo Soares. Por ejemplo, leyendo a Caeiro uno se puede imaginar unos andares distintos, una manera distinta de ver el mundo a la que tenía Pessoa. Pero esto no pasa cuando leemos el libro del desasosiego. Yo, al menos al leerlo, me puedo imaginar la mano creadora de Fernando Pessoa detrás de las palabras de Soares. Y esta mano, evidentemente, también está en Caeiro, y está en Reis, y también está en Campos. Porque aunque Pessoa dijera que sus heterónimos no expresaban nada de sí mismo, toda frase de cualquier autor nos está hablando de su mundo interno y de cómo ese autor se enfrenta a ese mundo interno. Así pues, a través de sus heterónimos, incluido Soares, si es que lo es, Pessoa nos está hablando por lo menos de su voluntad de separarse de su mano creadora, de su deseo de ser muchos, de ser múltiple como el universo. Quedo pasmado siempre que concluyo alguna cosa, pasmado y desolado. Mi instinto de perfección debería inhibirme de acabar. Debería inhibirme incluso de empezar, pero me hago el distraído y lo hago. Lo que consigo es un producto en mí, no de una aplicación de la voluntad, sino de una cesión suya. Empiezo porque no tengo fuerza para pensar. Acabo porque no tengo alma para interrumpir. Este libro es mi cobardía. El libro del desasosiego es oscuro y enigmático, y a la vez te atrapa y te inunda con esa atmósfera de tedio y de saudade que genera. Este es un libro que se puede leer desde muchas ópticas diferentes y que dejará en tu vida sensaciones distintas dependiendo del momento en que lo leas. Fernando Pessoa murió en Lisboa en 1935 a los 47 años, después de una vida llena de insomnios, borracheras y desilusiones. Nunca volvió a abandonar su querida ciudad desde que volvió de Sudáfrica. En las múltiples guardillas que ocupó en Lisboa, Pessoa soñó con paisajes y con países remotos, aunque nunca los visitó, porque como decía Bernardo Soares, para viajar basta con existir y saber imaginar. Bernardo Soares, como Calderón, decía que la vida es un sueño. Fernando Pessoa también soñaba con ser otros, con ser muchos en sí mismo. Y aunque él y sus heterónimos podían estar totalmente desasosegados, seguían viviendo, resistiendo, soñaban. Y en el libro del desasosiego también queda espacio para los sueños, para la celebración de la vida, para la belleza, aunque sea en pequeñas dosis. Porque en cualquier desasosiego, por muy grande que sea, siempre habrá un pequeño lugar para la luz. Cantigas de portuguesas são como barcos no mar, vai de uma alma para outra, com riscos de naufragar. Cantigas de portuguesas são como barcos no mar, vai de uma alma para outra, com riscos de naufragar. Coisa que me falta e que te não sei dizer. Andorinha que dai jata, porque não me vais trazer qualquer coisa que me falta. Hablar.
Quizás este sea el verbo más practicado en cualquier lengua y cultura. Una conversación destructora a lo largo de un espacio irreal. Tomeo se licenció en Derecho y en Criminología, y estos últimos no fueron unos estudios escogidos por casualidad. Nos llaman, no sé, los retrasados, los atontados. En el momento en el que nosotros vamos a tocar, todo el mundo se gira y hace... A partir de ese momento, la guerra que le ha declarado al trombonista no cesará hasta que no alcance su máximo punto de violencia. En el año 2013, después de una larga temporada con muy mala salud, el escritor falleció a los 80 años víctima de una infección. Pero se fue de este mundo con una certeza.